Hola mi queridísima raza de No Puedes Jugar Boxeo, los saluda su amigo Resta Amador, como siempre con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en esta ya la tercera edición, el tercer episodio como se dice en el lenguaje de los podcasts. Sí, por supuesto con muchos temas, pero primero y principal deseándoles lo mejor en estos momentos tan difíciles, esperando estén haciendo caso de las indicaciones de nuestros gobiernos con la salvedad de México, tristemente, que la verdad está haciendo las cosas con las patas. Dicen a manera de broma que si queremos estar bien, hagamos caso de lo que dice el presidente, pero todos menos el de México. Pero bueno, se los dejo de tarea y vamos arrancando con este podcast del 17 de marzo. Por supuesto, a través de todas las vitrinas, todas las plataformas de audio. El primer tema que nos atañe hoy, mi querida raza, y se los digo con todo respeto, es que debo decir esta frase que a mí me encanta. La popularidad es la prima prostituta del prestigio, y siempre su servidor ha escogido el prestigio. Fíjense cómo arranco para que la gente entienda la esencia de No Puedes Jugar Boxeo y la esencia de Ernesto Amador. Para mí sería muy sencillo destruir lejos de construir, lo que hacen muchos medios de comunicación con un prestigio enorme, supuestamente, con un nombre, con una marca grande atrás de ellos, pero lo que buscan hoy los medios de comunicación, y créanme, quiero que me conozcan un poco más en cuanto a esencia se refiere, lo mío es construir, lo mío no es destruir. Si yo fuera por vistas, si yo fuera por likes y si fuera por ser popular, entonces me dedicaría a hacer lo que todo mundo hace de manera muy sencilla, a no reconocer a los peleadores, a decir que pelean con bultos, a decir que no han enfrentado a nadie, y hablando del rostro del boxeo mundial, que afortunadamente es un mexicano, pues para mí sería muy fácil tratar de destrozarlo de manera cobarde, no analizando, no reconociendo y sobre todo no celebrando lo que un mexicano, por cierto paisano mío, ha logrado. Arranco con esto porque en verdad me duele mucho el ver cómo muchos, hoy ya debo decir pseudo comunicadores, toman el camino sencillo de destruir con tal de ser populares. Eso no lo voy a entender nunca, porque para cerrar este inicio de programa, reitero la frase que me mueve: la popularidad es la prima prostituta del prestigio, y aquí hemos escogido el prestigio. Ya si llegan los seguidores, ya si llegan los likes, ya si llegan otras cosas, eso es añadidura por el trabajo que venimos haciendo. Pero bueno, inicio con este tema porque tiene que ver justo con lo que decía al arranque. Resulta que muchas personas han dado por oficial la pelea de Canelo frente a Triple G, la tercera edición. Hablaron inclusive de manera muy atrevida para mí de fecha y de sede. Se dice, porque no es nada confirmado y no es nada oficial, lo aclaro, que Canelo frente a Triple G 3 estarían peleando en el AT&T Stadium, la casa de los Vaqueros de Dallas, por cierto mi equipo preferido, el 12 de septiembre, y lo dan prácticamente como oficial. Hay varios escritores en los Estados Unidos que han optado por una tendencia que yo no comparto, la tendencia de decir que gracias a fuentes cercanas o fuentes cercanas dicen, pues caray, esas fuentes cercanas nunca son reveladas, y quizás una de las máximas del periodismo: las fuentes no se revelan. Pero cuando uno excede, desgasta y abusa del uso de esas supuestas redes, caen en un terreno que no me gusta, que es el terreno fangoso, que es el terreno de las arenas movedizas, que es el terreno del lodo, donde no solamente se ensucian los que cruzan esa línea, sino que ensucian al boxeo. ¿Y por qué digo que ensucian al boxeo? Se los planteo de esta manera. Póngase a pensar en la historia de Pedro y el Lobo. ¿Cuántas veces Pedro engañaba a su gente cercana diciéndoles que ahí venía el lobo? Cuando finalmente llega el lobo, nadie le cree a Pedrito. Por eso está esa fábula, ese cuento de Pedro y el Lobo. No caigamos en los medios de comunicación en convertirnos en Pedro, y que cuando llegue el lobo finalmente ya no haya interés por parte del público. Pónganse en este sentido a analizar lo que les digo. ¿Ustedes creen que es lógico que estos señores que publican, entre ellos uno que conozco, respeto y debo decir que hasta me cae bien, pero en esta ocasión se equivoca, Lance Pugmire, dice lo siguiente:
ya es oficial prácticamente, ya lo arreglaron. 12 de septiembre, AT&T Stadium. No es remoto, no es imposible, pero no es oficial. Y esa manera de comunicar a la gente es la que la confunde. Porque Canelo ya ha peleado en ese feudo, en ese templo de los deportes, ante Liam Smith. Lo hizo Manny Pacquiao en 2 ocasiones, si no mal recuerdo, con récords enormes de asistencia. Mucho más de lo que nos podríamos imaginar que puede albergar un T-Mobile Arena. El AT&T Stadium es eso, un estadio hecho y derecho. Pero de ahí a decir que es oficial, de ninguna manera creo que sea correcto el mencionarle a la raza, a la gente que paga por el boxeo a nivel mundial, que esto es oficial. ¿Y por qué no es oficial? Porque finalmente no creo que alguien que tenga 3 dedos de cabeza se atreva a anunciar primero el 3 que el 1. ¿A qué me refiero? Vamos a seguir la cronología o el orden cronológico de lo que puede suceder. Habíamos mencionado antes de que desafortunadamente el coronavirus nos pegara y nos pegara tan fuerte como una pandemia a nivel mundial, que el año idóneo, lo óptimo o ese año de ensueño para Canelo iban a ser 3 combates. Él lo dijo en un evento en México donde presenta su app contra la obesidad. Bueno, resulta que Canelo dijo en declaraciones a TV Azteca: quiero pelear en el 2020 3 veces. ¿Ok? Nosotros intuíamos, y puse un Twitter hace mucho, quizá aventurado un poco, pero más que análisis era un deseo. Yo decía, caramba, ¿cómo sería para mí un año de ensueño para Canelo? Que peleara primero, ya estoy hablando como chino, cuidado. Que peleara primero, debo decir, ante Billy Joe Saunders en mayo. Ya no será posible, por las fechas no dan. Creo que la siguiente pelea de Canelo, y en cuanto se anuncie lo sabremos, debería ser a finales de mayo o principios de junio. Después pensábamos, sí, en la tercera ante Triple G. Me parece una pelea necesaria sobre todo para el público y para DAZN. Para DAZN económicamente hablando, porque no ha tenido los resultados óptimos en los Estados Unidos. Hay 2 artículos interesantísimos que leí, por cierto muy largos, en donde se habla de que inclusive DAZN como plataforma, y en cuanto al boxeo se refiere, en los Estados Unidos literalmente ha perdido billete, porque está pagando mucho dinero a los boxeadores, porque no ha logrado atraer a la raza. Pero ese es otro tema que vamos a abordar más adelante. Y entonces decíamos que la tercera en este año de ensueño para Canelo, después de enfrentar a Triple G en la tercera, entendiendo que tenía que ganar las 2 primeras, la siguiente opción sería Ryota Murata. Bueno, eso es lo que nosotros decíamos, pero en una cuestión o en un ejercicio de deseo, en un ejercicio de lo que nosotros desearíamos, y poniéndome el lado de fanático que lo soy. Primero y principal, soy un ser humano, ya después analizo, ¿me explico? Pero con los acontecimientos, con la pandemia del COVID, pues desafortunadamente creo que ese año idóneo está en riesgo. Es por eso que yo les digo, raza, no compren lo primero que les vendan. No permitan que a cambio del oro, que son ustedes, y digo por qué son oro, ustedes son el público, ustedes son la gente que paga por el boxeo, y no pueden permitir que a cambio de que ustedes tengan al boxeo vivo, lo tengan respirando porque ha estado en terapia intensiva, y hay que reconocerlo, les den, por el oro que significan ustedes como público, les den espejitos baratos y espejitos realmente piratas. Entonces cierro prácticamente este primer tema de este podcast ya en su 3er episodio, en la primera temporada. Como les digo, puta, ya me siento como Jack Bauer, cabrón, como el güey de 24 horas, primera temporada, 3er episodio y la chingada. Pero bueno, les decía, no es oficial Canelo Triple G3 de ninguna manera. No es oficial. Quizá le estén negociando, sí. Quizá haya deseo de las 2 partes, sí. Quizá DAZN metió la cuchara, en el buen sentido de la palabra, para decirle, señores, necesitamos recuperar lo que hemos invertido, que son $365 millones en promesa de contrato a Canelo y $100 millones a Golovkin. Estamos hablando de $500 millones, o sea, son $500 millones prácticamente entre ellos dos. Es un dineral y DAZN lo tiene que recuperar, y al ratito les platico cómo creo que lo tendrían que recuperar, pero van en sentido contrario, sobre todo en cómo atienden, si es que lo atienden, al público mexicano, que para mí es el más importante en los Estados Unidos y obviamente en la República Mexicana, por los millones y millones de seguidores y la historia enorme que tiene el boxeo azteca.
Cierro diciéndoles que creo, y esto lo digo de verdad de manera así oficial, esta semana se iba a anunciar algo. La semana, donde se conocen todas las medidas durísimas del coronavirus, donde empiezan a haber cancelaciones masivas de eventos tanto lúdicos como deportivos, que al final también son lúdicos. Entonces no sé del anuncio, pero quiero creer que la próxima semana, cuando menos, vamos a saber algo del primer rival. Ya nos vayamos al tercero. Pero bueno, vamos, señoras y señores, con el siguiente tema, que me parece que es un tema bien complicado. No se vayan, porque adelante en el programa les estaré analizando lo que yo creo que debe hacer DAZN y que no lo está haciendo, porque no atiende de ninguna manera bien al mercado mexicano, que es el que importa. Y no lo digo yo porque sea mexicano, es el que paga por el boxeo y es el que realmente hace que el boxeo esté vivo. Pero antes de eso, fíjense lo dolido y lo golpeado y prácticamente noqueado que está el boxeo en estos días. Prácticamente mes y medio adelante o un poco más no habrá eventos boxísticos. El primero que se pronuncia, o el organismo que lo hace, es la Comisión Atlética del Estado de California, diciendo que se suspendían los eventos y que no solamente el boxeo, sino que también todos los deportes de contacto. Uno se pone a pensar, cuando la Comisión Atlética del Estado de California dice hasta el final de marzo del 2020, y de ahí vemos, pues obviamente viene la respuesta de Golden Boy, que dice: tenemos que cancelar rápidamente lo que tiene que ver con marzo hasta el final. No olvidemos que estaba la pelea de Vergil Ortiz frente a Samuel Vargas, un peleón en las 147 libras que se iba a celebrar en el Forum de Inglewood, debo decir el histórico Forum aquí en Inglewood, California. Después aparece Top Rank con la velada que tenían el 14 este fin de semana pasado allá en Nueva York. La estelar era Shakur Stevenson ante Miguel Marriaga, el colombiano, en una pelea en el marco de las 126 libras. Después de eso aparece, y lo estoy diciendo en orden de aparición, válganme la redundancia, aparece PBC. Y finalmente el día de hoy, 17 de marzo, cuando estamos grabando este podcast, aparece Matchroom Boxing diciendo, que definitivamente ya no iba a haber ningún evento, ningún evento hasta nuevo aviso. No se nos olvide que venían muchos combates, y vale la pena recapitular en ese sentido. Se cae la pelea de Bradis y Dorticós, se cae Benavides frente a Romer Angulo, la de Shakur Stevenson y Marriaga, ya lo habíamos dicho, la de Regis Prograis y Hooker en un catchweight, recordarán, la de Kovalev y Sullivan Barrera. Y entonces estamos siendo muy golpeados por el coronavirus a los amantes del boxeo. Y por eso también más adelante les hice una lista de lo que creo que deben ver, al menos en mi gusto. No sé si es el de ustedes, pero les quiero proponer qué pueden hacer en estos días que hay que estar encerrados, y que definitivamente nos da tiempo para no solamente disfrutar a la familia, sino también disfrutar de eventos ya pasados en cuanto al boxeo se refiere, y además la oferta tanto de documentales como de películas, que obviamente se las diremos en breve. Creo que las medidas que se toman por parte de la Comisión de California, de Golden Boy, Top Rank, PBC, Matchroom, son muy adecuadas. En México también seguramente Sanfer, Promociones del Pueblo, lo harán. El tema es que reaccionan, y reaccionan bien, a tiempo, para decir, ¿saben qué, señores? Vamos a parar el boxeo hasta nuevo aviso. Hay una tendencia interesante que ha cobrado fuerza, que es la que propone el legendario promotor Bob Arum, mismo que cuando le pregunté que si era el promotor del año, me dice: no, tu pregunta está equivocada, soy el promotor del siglo. Me lo dijo a manera de mofa y de broma, porque él finalmente sí tiene su carácter y demás, pero es un ser humano que al menos conmigo se ha portado de manera maravillosa. Ahora, creo que esa postura que toma don Bob Arum, de decir vamos a rentar un estudio en Las Vegas, Nevada, hacemos una especie de escenario enorme y de ahí transmitimos al mundo entero. ¿Aquí qué sucede? Me parece que es muy lógica la postura que tiene Top Rank, que tiene un compromiso enorme con ESPN y que están buscando contenidos. No nos confundamos, no es lo mismo que dos seres humanos peleen en un cuadrilátero a que 22 jugadores tengan que jugar en una cancha, o
10 jugadores en una duela, ¿ok? O 18 en un partido de béisbol. ¿Me explico? Son 2 peleadores, bueno, por cada combate. Y creo que la idea que tiene Bob Arum de cerrar un estudio, digamos, que solamente la prensa pueda accesar, pues me parece muy interesante. Porque por ahí también se cae la pelea de Casimero e Inoue, una pelea unificatoria. Entonces, que no les quepa la menor duda que a pesar de los 80 y tantos años de Bob Arum, seguramente siempre ha sido un hombre que es innovador, que le gusta crear opciones, oportunidades de mercado. Y lo que él dice de cerrar un estudio en Las Vegas y solamente que la prensa acceda para comunicarlo de ese evento y llevarlo al mundo a través de las televisoras, me parece muy adecuado. ¿Qué perdería Top Rank? Simplemente lo que es la entrada, la taquilla, como se le conoce, pero en cambio los derechos seguramente serían un poco más caros, ajustarían por ahí y finalmente no perdería ni el boxeo ni las promotoras. Insisto, esto es una propuesta que ha empezado a ventilar Bob Arum y que me parece honestamente que puede ser muy adecuada. Ahora, cambiando un poco de tema, la gente nos pedía que ahondáramos un poco más en el tema del top 5 que habíamos comentado en el podcast anterior. A ver, lo dijimos de esta manera y lo vamos a reiterar. Para nosotros aquí en No Puedes Jugar Boxeo, el número 1 es Canelo, el número 2 es Lomachenko, el número 3 es Terence Crawford y el número 4 Inoue, así como el número 5 Fury. Para muchos dicen, Ernesto, ¿por qué pones a Fury antes que otros? No es que lo ponga antes que otros porque me dé la gana o porque diga no tengo nada que hacer. Si se fijan en esta lista de Canelo, Loma, Crawford, Inoue y Fury, no tenemos a Errol Spence Jr. Recuerden por qué. Él tiene el accidente, no sabemos cómo va a regresar, no hay un posible rival hacia futuro, al menos por lo pronto, para este enorme peleador unificado y campeón unificado, debo decir, en la 147. Canelo, ¿qué tiene hacia el futuro? Bueno, tiene un calendario complicado, entendemos que sería Saunders y después vendría Triple G, y si el tiempo alcanza para el mismo año, hasta Inoue. Lomachenko, ¿qué tiene enfrente? Bueno, a un bestial peleador de sangre hondureña, nacido en los Estados Unidos, como Teófimo López. Terence Crawford está por anunciar su combate, se hablaba de hacer algo en las artes marciales mixtas, pero también si revisamos las 147 libras, lo que se conoce como welter, por ahí más a futuro pudiera enfrentarse ante Errol Spence Jr., no olvidando que Spence es el monarca del consejo de la federación y Terence Crawford tiene los cinturones de la organización. Por su parte, Manny Pacquiao, hablando ya de la 147, aunque no lo tengo en este top 5, estaría enfrentando a Mikey García. Ahora, Naoya Inoue tenía un combate en Las Vegas el 25, si no mal recuerdo, de abril, bueno, ante nada más ni nada menos que Casimero, un Inoue que viene creciendo, que viene demostrando que es un peleador que hay que seguir sí o sí. Así es de que también tenía calendario por delante. Cuando me preguntan de Tyson Fury, ¿por qué lo meto ahí? Bueno, su récord habla por sí solo. Las victorias que tiene, ante quienes las tiene, el tema de mantenerse invicto, el tema de haber literalmente noqueado a Deontay Wilder, y ese récord de 30-0 por un empate ante Wilder, por cierto, 21 knockouts, nos hace ponerlo en esta lista. Es por eso que les digo que nosotros mantenemos sin duda este top 5. La gente decía, Ernesto, explícanos un poco más por qué. Bueno, vayamos viendo hacia atrás los rivales que enfrentó Canelo, peleas unificatorias, peleas ante campeones del mundo. O sea, eso no se puede negar de ninguna manera, porque a ver, si uno entiende lo que es ese top 5, se dará cuenta de los rivales que han enfrentado todos y cada uno de ellos. Lomachenko, peleas unificatorias contra ingleses que, si bien estaban un poco avanzados en edad, suponían un problema. Ahora, si hablamos por supuesto lo de Terence Crawford, ha venido unificando, lo ha venido haciendo bien. Kavaliauskas, un peleador muy complicado como son los peleadores de Europa del Este, lo había puesto a prueba. Y finalmente, ¿qué me dicen de Inoue? Un Inoue que a Manny Rodríguez, por mencionar alguno, cuando lo enfrenta, el boricua llegaba con récord invicto, y de ahí para atrás ha demostrado que ha tenido batallas enormes, sin olvidar la de Nonito Donaire,
en una pelea donde el filipino Flash hace ver a momentos mal a Inoue y nos demuestra que es humano. Y lo de Fury, bueno, creo que con las dos batallas, nada más ni nada menos que ante Deontay Wilder, demuestra el por qué lo tenemos que incluir en esta lista de top 5 libra por libra de No Puedes Jugar Boxeo. Ahora, vámonos a la parte sabrosa, en donde queremos hablar de las opciones que ustedes pueden tener para ver en estos días que no hay boxeo en vivo. Esperemos que pronto, primero y principal, salgamos todos de este riesgo enorme llamado el coronavirus o el COVID-19. Así es de que, primero y principal, cuídense y cuídense mucho. No hay que salir, hashtag yo me quedo en casa. Pero sí les preparé algunas peleas, sobre todo el 2019, que quiero que ustedes revivan. Y digo 2019 porque hay que ver las frescas, las históricas, creo que todo el mundo las conoce. Si me hablan de históricas, bueno, Taylor frente a Chávez, correcto. Ali Fraser, Foreman Ali. Podemos hablar, por supuesto, también de la de Diego Corrales y José Luis Castillo. ¿Qué me dicen de aquellas batallas de Israel Magnífico Vázquez ante Rafael Márquez? Esa rivalidad de Barrera Morales. Caramba, uno puede recordar aquellas grandes peleas de Gatti Ward. Infinidad pues de combates que sin duda se pueden ir quedando en la historia. Pero las recientes que yo les quiero recomendar son las siguientes, fíjense. Las peleas que habría que ver en estos días que no hay boxeo en vivo. La primera de ellas, Naoya Inoue frente a Nonito Donaire en el World Super Series of Boxing. Una pelea espectacular. Donaire ahí se ve muy renovado, con un segundo aire enorme, y es una pelea que no podemos hacer a un lado. Naoya Inoue frente a Nonito Donaire. Otra pelea que les quiero recomendar es la de Manny Pacquiao ante Keith Thurman. Tuvimos la fortuna de cubrir esa pelea desde el principio, desde que se empezó a hablar de ella, y resulta que había muchas dudas acerca de Manny Pacquiao, que llegaba a ese combate con 40 años por 30 de Thurman. De hecho, cuando hablo con Thurman, le digo: oye Thurman, tú estás diciendo que tiene 40 años, yo te quiero preguntar lo siguiente. Analizando los récords, hoy tiene 40 años Manny Pacquiao. Y se lo dije a Thurman y de frente. Dije, pero no se te olvide, Keith Thurman, que tiene 40 combates profesionales más que tú. Y a la postre, ya saben el resultado, Manny Pacquiao lució como en sus mejores tiempos. Otro combate también en la 147, el de Errol Spence Jr. y Sean Porter. Otra pelea que tuvimos la bendición de cubrir desde que se da a conocer. Y la verdad que creo que en este combate tan cerrado en pelea unificatoria en la 147, lo que marca la diferencia es la caída. Los invito, por cierto, a que hagan un ejercicio en casa. Lleven sus tarjetas y verán que no es tan fácil ser juez. Otro combate imperdible, Triple G frente a Derevianchenko. Un combate en las 160 libras por el título vacante, recordarán, de la Federación Internacional de Boxeo en las 160. Título que para mí le arrebata el IBF o la FIF a Canelo, y después se lo disputan Triple G y Derevianchenko. Como anécdota, esa pelea yo no la vi en casa ni pude asistir, fue en Nueva York, pero sí la vi curiosamente en Disneyland, en los parques aquí de California. Andaba yo con mi familia. Claro, cuando se dan los combates me senté, hicimos un vivo ahí, inclusive saliendo de Disneylandia, pero creo que en ese combate yo lo vi empate, aunque mucha gente vio ganar a Derevianchenko, pero vuélvanla a ver ustedes qué opinan de eso, ¿no? Pero bueno, vámonos a la siguiente recomendación que quiero hacerles. Es la de Josh Taylor frente a Regis Prograis. Una pelea sumamente interesante. Recordarán ustedes que era un combate del que mucha gente hablaba en lo previo. También en el marco del World Super Series of Boxing. Los dos peleadores enormes. Uno, por supuesto, de New Orleans, al que le dicen el Rougarou, Regis Prograis, que por cierto está incursionando en peleas hollywoodenses. Y del otro lado, Josh Taylor, el inglés del que mucha gente no habla de manera errónea. Yo creo que mucha gente se equivoca en no ver el estilo de Josh Taylor, que sin duda, además, ojo lo que les voy a decir, del estilo, del coraje, debo decir también carisma, la manera de vestirse, porque para muchos no importa, pero para mí es importante lo que venden. Pues Josh Taylor tiene que ser uno de los mejores peleadores hoy del mundo. Josh Taylor demostró ante Regis Prograis el por qué continúa invicto, el por qué es campeón con 16 victorias,
0 derrotas y 12 knockouts. Y cierro de manera muy romántica esta lista diciéndoles que no pueden perderse la primera de Anthony Joshua y Andy Ruiz Jr. Un combate que a mí me marcó de por vida. Y me marcó porque siempre aposté porque algún día Andy Ruiz Jr. iba a ser campeón mundial de los pesados como el primer mexicano. Además, en nuestras predicciones decíamos que Andy iba a noquear a Joshua. Ya en la segunda ni me la recuerden, porque la verdad que me causa mucha tristeza saber que mi paisano, y él lo reconoce, no se preparó al 100% y dejó ir la posibilidad de haber sido campeón del mundo a convertirse en una leyenda. Yo creo que si Andy hubiera entrenado al 50, 60% cuando menos, hubiera vuelto a noquear a Joshua. Claro que el hubiera no existe. Y ahora nos vamos a las películas y a los documentales. Solamente 3 les quiero recomendar. I Am Duran. Tuve la fortuna de estar muy de cerca del Mano de Piedra Durán, el panameño, el Cholo. En este documental retrata no solamente la historia de Durán como boxeador, sino mayormente el compromiso y el peso específico que tenía él en la política de su país. Así es de que I Am Duran es uno de los documentales boxísticos que ustedes de ninguna manera se pueden perder. 2, ahora que tenemos tanto tiempo y si tienen Netflix, clávense a ver una serie maravillosa y ustedes saben que cuando a un mexicano le va bien, a mí también me da gusto, y me refiero a Fernando Barbosa, quien es juez, amante del boxeo y demás. Él es parte de la producción de la serie de Monzón, ese gran campeón de las 160 libras argentino, con una vida muy muy dolorosa fuera de los cuadriláteros, pero aquí nos retrata un poco cómo va creciendo de la mano del señor Brusa, los contactos que tenía con aquel campeón como Loche, el Luna Park. Los que saben de boxeo entenderán a lo que me refiero, y cómo fue al mundo hasta ser promovido por Alain Delon, ese galán de cine. Así es de que Monzón, una serie imperdible que está en Netflix, y como elemento extra, apoyando lo mexicano, un paisano más está en la producción, pues apoyemos ese producto. Y finalmente, en las recomendaciones, Bleed for This. Esta película retrata la vida de Vini Pacienza. Ustedes no lo van a creer, no quiero adelantar mucho de este film que se llama Bleed for This en inglés, o sea, sangra por esto. Literalmente le habían dicho que no podía caminar a este campeón que peleó con Durán y que peleó con varios, pero ya se enterarán en la película. En base a corazón, y por eso es Bleed for This, sangra por esto, sale de donde nadie hubiera creído y no solamente vuelve a boxear, sino se vuelve a convertir en campeón del mundo. Así es de que la recomendación es I Am Duran como un documental, la serie de Monzón en Netflix, y también por supuesto Bleed for This, la pelea de Vini Pacienza, por supuesto que retrata lo mejor del mundo del boxeo, porque es el único deporte que no se puede jugar. Nos quedan 2 minutitos prácticamente, porque hemos decidido hacerlo de alrededor de 30 minutillos el podcast. Les decía el tema de lo que significa el público mexicano. Creo que DAZN está equivocando su estrategia, y esto, aclaro, no es agenda personal. Si el mexicano está pagándote en los Estados Unidos por el boxeo, atiende al mexicano como le gusta. Lo he dicho hasta el cansancio. En el continente americano, en muchos países hablamos español, pero los dichos, el saborcito, las cuestiones locales o los modismos no son iguales. Insisto, si de cada 10 personas que ven boxeo en los Estados Unidos, prácticamente 8.5 son mexicanos de primera, segunda o tercera generación, pues seguramente les encantará escuchar algo de mexicano a mexicano. Y aclaro que hoy por hoy no es agenda personal, simplemente me interesa que DAZN tenga éxito, que DAZN siga creciendo, porque si DAZN está bien económicamente hablando, el boxeo estará bien. Desafortunadamente, por hacer apuestas entendiendo mal el mercado de los mexicanos, no se ha logrado que la raza voltee definitivamente a enloquecerse con esta nueva plataforma, que hace muy bien las cosas. Sin embargo, si apuntaran más al mercado mexicano, produjeran más el tema de español, les iría mucho mejor. No puede haber una diferencia abismal de que los comentaristas en inglés estén en ringside
y los que comentan en español estén encerrados en un cuartucho en Miami. Y lo digo de verdad con una responsabilidad enorme. Si se produjera o se hicieran los mismos esfuerzos, así como en inglés como en español, a la larga, a la postre, el mexicano seguramente lo agradecería. Cierro diciendo que es un placer conversar con ustedes en este nuevo automóvil, este nuevo transporte que me permite llegar a ustedes. El podcast de todas las semanas lo haremos ahora por lo pronto semanal. No olviden seguirme si son tan amables en las redes sociales, en Twitter @Ernesto Amador, en Instagram @Amador Ernesto, en Facebook Ernesto Amador, y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo. Y no sin antes recordarles que las redes sociales de No Puedes Jugar Boxeo son muy sencillas. En Instagram, en Facebook y en Twitter @NPJBoxeo. Y me voy a dar la tarea de cerrar siempre con la frase que hoy no solamente me permite atender a la raza, me permite comer. Gracias a Dios, por cierto, y gracias a ustedes por seguirnos. Y ahí les va la frase perrona con la que cerramos el tercer episodio de la primera serie o primera temporada. Recuerden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Un fuerte abrazo, mi querida raza, y corran la voz, porque también quiero que me hagan favor de escucharme a través del podcast en todas las plataformas de audio habidas y por haber. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.